Antes de Dios realizar algo grandioso en tu vida, primero trabaja en ti. No es casualidad que muchos de los personajes más importantes de la Biblia pasaron por pruebas y tribulaciones que al principio parecían duras, pero que al final los prepararon para un propósito mayor. Tal vez estés enfrentando dificultades, momentos de incertidumbre o incluso sientas que Dios está en silencio. Pero debes saber esto: Dios nunca desperdicia una batalla. Cada prueba es intencional. Piensa en José, quien pasó años en prisión antes de ser elevado a la posición de gobernador en Egipto, o en Moisés, que pasó 4 décadas en el desierto, no solo como un periodo de exilio, sino como un entrenamiento silencioso para liderar a toda una nación. Ambos experimentaron un ciclo de pruebas que moldearon sus corazones y los alinearon con el plan divino. La palabra nos enseña en Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Tal vez te estés preguntando, ¿por qué yo o por qué ahora? Pero recuerda, Dios usa el fuego de la adversidad para refinar a sus escogidos. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos recuerda que nuestra fe, una vez probada, es más preciosa que el oro refinado en el fuego. Hoy hablaremos sobre 7 pruebas que Dios pone ante nosotros antes de usarnos para algo grandioso. Pruebas que, aunque dolorosas, son necesarias para prepararnos para lo que viene. Y la verdad es, si estás enfrentando estas pruebas, Dios te está moldeando para algo mayor. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal si quieres encontrar paz en medio de tus tormentas y fortaleza para seguir adelante. Así ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. La prueba de la motivación. La primera prueba que Dios a menudo coloca delante de nosotros es la prueba de la motivación. Él quiere saber qué hay en el fondo de nuestro corazón. ¿Cuál es la verdadera razón por la que estamos buscando servirle? ¿Es por amor genuino o estamos detrás de recompensas, reconocimiento o éxito personal? Esta prueba es esencial porque las motivaciones incorrectas pueden desviar fácilmente nuestro camino. La Biblia nos advierte sobre esto en Mateo capítulo 6, versículo 1, cuando Jesús nos alerta: «Cuidaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial». Cuando nuestras intenciones están alineadas con la voluntad de Dios, nuestro caminar se vuelve más firme. Pero cuando servimos a Dios con el corazón inclinado hacia intereses personales, los frutos de esas acciones son limitados. Un ejemplo clásico de alguien que falló en esta prueba está en Ananías y Zafira, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. La pareja vendió una propiedad y trajo una parte del valor a los apóstoles, pero intentaron engañar a todos, fingiendo que habían dado todo, buscando reconocimiento y aprobación de las personas. El resultado de esa motivación incorrecta fue desastroso. Perdieron sus vidas por intentar engañar al Espíritu Santo y a los líderes de la iglesia. Este es un ejemplo claro de cómo Dios examina nuestro corazón, probando si nuestras acciones realmente están hechas por amor a Él o por motivos egoístas. Muchas veces Dios nos coloca en situaciones donde nuestras intenciones son reveladas. Puede ser un llamado para servir en un área que no nos gusta, o un pedido para ayudar a alguien sin recibir nada a cambio. Y en esos momentos la pregunta que Dios nos hace es: ¿por qué estás haciendo esto? Un ejemplo opuesto y positivo es el de David. Antes de convertirse en el gran rey de Israel, David era un joven pastor cuidando ovejas en el campo. No buscaba gloria ni reconocimiento. Cuando el profeta Samuel vino a ungir al próximo rey de Israel, David ni siquiera estaba presente, ya que nadie esperaba que él fuera el escogido. Sin embargo, Dios vio el corazón de David. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, el Señor dice: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». Dios sabía que el corazón de David
estaba lleno de amor por él y no por ambición. Cuidaba de las ovejas con el mismo celo con el que cuidaría a toda una nación. David pasó años siendo moldeado por Dios, muchas veces en silencio, muchas veces enfrentando dificultades, pero siempre manteniendo su motivación pura. No se rebeló cuando fue perseguido por Saúl, ni intentó tomar el reino por sus propias manos. Sabía que el tiempo de Dios era perfecto y que su papel era servir con el corazón enfocado en el Señor. De la misma manera, Dios nos observa en nuestros momentos más simples, en las pruebas del día a día, para ver si nuestro corazón está alineado con Él. Tal vez estés sirviendo en algo que nadie reconoce. Tal vez estés haciendo el bien sin recibir elogios. Esto forma parte de la prueba de la motivación. Dios está viendo si seguirás siendo fiel, incluso cuando los aplausos humanos no llegan, incluso cuando nadie está viendo. La prueba de la motivación también puede aparecer en nuestras ambiciones. ¿Por qué estamos buscando éxito en nuestras carreras, en nuestros ministerios o en nuestros proyectos? ¿Queremos que el nombre de Dios sea glorificado o estamos queriendo construir un nombre para nosotros mismos? Esta es una prueba difícil, porque muchas veces los deseos de nuestro corazón pueden estar mezclados. Podemos estar sirviendo a Dios, pero al mismo tiempo esperando ser exaltados o recompensados por los hombres. El verdadero siervo de Dios no busca los aplausos humanos. En Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, se nos aconseja: nada hagáis por rivalidad o vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Cuando pasamos por la prueba de la motivación, Dios ajusta nuestro corazón para que Él sea el centro de todas nuestras acciones. Y cuando Él es el centro, nuestros frutos se vuelven abundantes, no porque estemos buscando algo a cambio, sino porque estamos actuando por amor a Él. Esta prueba también puede manifestarse en la forma en que lidiamos con el éxito o con las bendiciones que Dios nos da. Cuando Él nos exalta, cuando pone nuestros proyectos en destaque o nos bendice de manera grandiosa, somos probados nuevamente. ¿Tomaremos la gloria para nosotros o devolveremos toda la honra a Él? Piensa en el ejemplo de Juan el Bautista. Tenía una posición de destaque, siendo uno de los profetas más influyentes de su época. Sin embargo, cuando Jesús apareció, Juan dijo algo que revela un corazón libre de motivaciones egoístas. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan, capítulo 3, versículo 30. Juan el Bautista sabía que el enfoque debía estar en Cristo y no en Él. Este es el verdadero espíritu de un siervo de Dios. La prueba de la motivación es muchas veces una de las más difíciles de percibir. Ocurre de manera sutil en el interior de nuestro corazón, en las pequeñas acciones del día a día. Pero es en esta prueba donde Dios revela lo que realmente nos mueve. Y cuando la pasamos, estamos listos para ser usados por Dios de maneras que jamás imaginamos. Al final, cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios nos moldeó a través de esta prueba, nos damos cuenta de que todas las cosas realmente cooperaron para bien. Y así como David, Juan el Bautista y tantos otros siervos de Dios, podemos alegrarnos al saber que nuestras motivaciones han sido purificadas y que estamos listos para el siguiente paso en nuestro caminar con el Señor. La prueba del silencio de Dios. La segunda prueba que Dios coloca ante nosotros es la prueba del silencio de Dios. Este es uno de los momentos más desafiantes del caminar cristiano, pues implica lidiar con la sensación de que Dios no está hablando, no está actuando o que simplemente está distante. Puede ser un periodo de confusión, duda e incluso desaliento. Pero en realidad el silencio de Dios es una prueba profunda que nos llama a confiar en Él, incluso cuando no vemos ni oímos claramente. En la Biblia vemos muchos ejemplos de siervos de Dios que pasaron por esta prueba. David en sus salmos a menudo clamaba a Dios preguntando por qué Él parecía distante. En el Salmo capítulo 13, David comienza con una súplica angustiada. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre?
¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Este sentimiento de desamparo es algo que muchos de nosotros experimentamos en algún momento de nuestra jornada con Dios. Cuando estamos enfrentando dificultades, enfermedades, problemas financieros o familiares, es natural preguntarnos dónde está Dios en medio de todo esto. ¿Por qué no está respondiendo? Sin embargo, es en ese aparente silencio que Dios está moldeando nuestra fe y nos está enseñando a depender de Él, no en las respuestas inmediatas, sino en su carácter inmutable. Incluso cuando no sentimos la presencia de Dios, Él aún está con nosotros, observándonos y esperando que crezcamos en confianza y paciencia. La prueba del silencio no es un abandono divino, sino una forma de fortalecernos para que no dependamos solo de señales externas, sino de nuestra certeza interior de que Dios está en control. Un ejemplo claro de esta prueba se encuentra en la vida de Job. Job era un hombre justo, íntegro, que temía a Dios. Sin embargo, cuando fue golpeado por tragedias y enfermedades, experimentó el silencio de Dios. Durante un largo periodo, Dios no habló con Job, y él fue dejado para enfrentar su sufrimiento sin una palabra directa del Creador. Job clamó por respuestas, cuestionó a Dios, e incluso sus amigos trataron de convencerlo de que estaba siendo castigado por algún pecado oculto. Pero a pesar de no oír a Dios, Job no perdió su fe. Permaneció firme diciendo: «Yo sé que mi Redentor vive». Job, capítulo 19, versículo 25. Esta declaración de fe hecha en medio del silencio muestra la profundidad de su confianza en Dios, incluso cuando todo parecía perdido. ¿Has visto cómo en los momentos más oscuros, Dios permanece en silencio para fortalecer tu fe? ¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando más clamas, menos respuestas obtienes? En los próximos minutos descubrirás por qué ese silencio no es abandono, sino preparación divina. Esta prueba del silencio también se ve en la vida de Abraham. Después de que Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, hubo un largo periodo de espera. Abraham y Sara esperaron muchos años por la promesa de un hijo. Durante ese tiempo, Dios no dio nuevas instrucciones ni palabras de confirmación. Abraham necesitó confiar en Dios incluso cuando parecía que no estaba sucediendo nada. Fue probado para creer que incluso en el silencio Dios cumpliría su promesa, y al final Dios fue fiel. Isaac nació y la promesa se cumplió. Pero, ¿por qué Dios permite estos periodos de silencio? Primeramente nos enseñan a buscar a Dios por quién es Él y no solo por lo que hace. Muchas veces nos acercamos a Dios buscando respuestas rápidas, soluciones a nuestros problemas, o porque queremos sentir su presencia de manera tangible. El silencio nos obliga a ir más allá de eso. Nos lleva a buscar una relación más profunda, donde confiamos en Dios por quién es Él, soberano, justo y amoroso, incluso cuando no hay evidencias inmediatas de su intervención. Además, el silencio de Dios nos enseña a escuchar. Muchas veces estamos rodeados de tanto ruido, tantas distracciones, que es difícil discernir la voz de Dios. El silencio nos da la oportunidad de aquietar nuestra alma, de realmente prestar atención y buscar la presencia de Dios con más intensidad, como está escrito en Salmos, capítulo 46, verso 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. A veces es en el silencio donde escuchamos a Dios de manera más clara, no con los oídos, sino con el corazón. Otro motivo por el cual Dios puede permitir el silencio es para fortalecer nuestra perseverancia. Cuando todo va bien, es fácil alabar a Dios y decir que confiamos en Él. Pero cuando las respuestas tardan, cuando parece que Dios está en silencio, es ahí donde nuestra fe es verdaderamente probada. Continuaremos confiando en Dios, incluso cuando no recibimos lo que esperamos. En Romanos capítulo 8, verso 24, Pablo nos recuerda que la esperanza que se ve no es esperanza. El silencio nos enseña a esperar con paciencia y a confiar en que Dios está obrando,
aunque no podamos verlo. Y finalmente, el silencio de Dios es una invitación para crecer espiritualmente. Es en esos momentos de silencio cuando somos desafiados a madurar en nuestra fe. Dios no nos está ignorando, nos está preparando para algo más grande. Así como un maestro guarda silencio durante la prueba de un alumno, Dios guarda silencio mientras pasamos por pruebas que nos preparan para un futuro lleno de propósito. Cuando superamos la prueba del silencio, salimos más fuertes, más confiados y más conscientes de que Dios siempre está presente, incluso cuando no lo percibimos. Si estás pasando por un periodo en el que sientes que Dios está en silencio, recuerda que esto es parte del proceso de crecimiento. Este es el momento en el que Dios está más cerca que nunca, moldeándote para algo grandioso. El silencio es temporal, pero lo que Dios está construyendo en ti durante ese tiempo tendrá un impacto eterno. Sigue confiando, sigue buscando, y sabe que en el momento adecuado, Dios hablará de manera clara y poderosa. Al mirar los ejemplos bíblicos, vemos que todos los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por esta prueba. Ellos enfrentaron el silencio de Dios, pero permanecieron firmes, sabiendo que su fidelidad nunca falla, y lo mismo sucederá contigo. Dios no te ha abandonado. Él te está preparando para algo extraordinario, algo que va más allá de tu comprensión actual. La prueba de las relaciones. La tercera prueba que Dios coloca ante nosotros es la prueba de las relaciones. Esta es una de las más desafiantes porque involucra a las personas que nos rodean, amigos, familiares, colegas de trabajo e incluso aquellos que consideramos enemigos. Dios frecuentemente usa las relaciones para revelar lo que hay dentro de nosotros, moldear nuestro carácter y enseñarnos lecciones esenciales como el perdón, la paciencia y la humildad. En este proceso, Dios nos prueba para ver si estamos dispuestos a amar, perdonar y caminar en compasión, incluso cuando las personas a nuestro alrededor nos lastiman o nos decepcionan. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa las relaciones para probar y moldear a sus siervos. Un ejemplo clásico es la historia de José, quien fue traicionado por sus propios hermanos. José era el hijo favorito de Jacob, lo que generó celos y resentimiento en sus hermanos. En lugar de protegerlo, lo vendieron como esclavo. Mintieron a su padre diciendo que había muerto y continuaron con sus vidas como si nada hubiera pasado. José pasó años en Egipto, primero como esclavo y luego encarcelado injustamente, sin saber si algún día vería a su familia nuevamente. Esta fue una prueba severa para José, quien fácilmente podría haberse vuelto amargado y vengativo. Sin embargo, José permaneció fiel a Dios y a través de muchas pruebas, llegó a ser gobernador de Egipto. Cuando sus hermanos vinieron a él durante la hambruna, sin saber que él era el gobernador, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero en lugar de eso eligió perdonar. En Génesis capítulo 50, verso 20, José dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». José superó la prueba de las relaciones porque eligió ver el plan de Dios por encima de las heridas y traiciones personales. Entendió que Dios estaba usando sus relaciones, incluso las dolorosas, para cumplir un propósito mayor. Esta prueba nos desafía a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a reconocer que Dios puede estar enseñándonos algo profundo a través de las personas que pone en nuestro camino. Otro ejemplo poderoso de esta prueba está en la vida de David. David fue elegido por Dios para ser rey de Israel, pero antes de asumir el trono fue severamente probado en sus relaciones, especialmente con el rey Saúl. Saúl, que inicialmente veía a David como un aliado, pronto comenzó a envidiar al joven guerrero por su popularidad y éxito. Saúl intentó matar a David varias veces, forzándolo a huir y vivir como fugitivo durante años. Durante ese tiempo, David tuvo varias oportunidades para matar a Saúl y tomar el trono, pero eligió honrar la posición de Saúl como rey ungido de Dios. En lugar de buscar venganza,
David esperó pacientemente el tiempo de Dios. En 1 Samuel, capítulo 24, verso 6, David dice: «Guárdeme el Señor de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, extendiendo mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor». David comprendió que las relaciones son un campo de prueba donde Dios prueba nuestra lealtad, paciencia y humildad. Así como David, muchas veces somos desafiados a lidiar con personas difíciles en nuestras vidas. Puede ser alguien que nos hace daño, alguien que constantemente nos provoca o alguien que parece oponerse a nuestros planes. En esas situaciones, Dios nos está probando para ver cómo reaccionamos. ¿Responderemos al mal con mal o elegiremos el camino del amor y el perdón? Jesús también nos dejó un ejemplo claro de cómo debemos actuar en nuestras relaciones. Cuando estaba en la cruz, rodeado por aquellos que lo crucificaron y se burlaban de él, Jesús no respondió con ira ni odio. En lugar de eso, dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas, capítulo 23, verso 34. Este es el ejemplo supremo de cómo debemos enfrentar la prueba de las relaciones. Las relaciones también revelan áreas de nuestro corazón que necesitan ser sanadas. A veces Dios permite que personas difíciles entren en nuestras vidas para mostrarnos dónde tenemos amargura, orgullo o falta de perdón. Cuando alguien nos hiere, nuestra primera reacción puede ser defendernos o contraatacar. Pero Dios nos llama a una respuesta diferente. En Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45, Jesús dice: «Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos». Este mandamiento es radical y va contra nuestra naturaleza humana. Es mucho más fácil amar a quien nos ama y ser amables con quien nos trata bien. Pero Dios nos llama a un nivel más alto de amor, un amor que refleja el carácter de Cristo. Cuando perdonamos a quienes nos han herido, cuando bendecimos a quienes nos han maldecido, estamos demostrando que hemos pasado la prueba de las relaciones. Esta prueba también incluye cómo tratamos a las personas en nuestras vidas cotidianas. No solo se trata de perdonar a los enemigos, sino también de amar y servir a nuestras familias, amigos y hermanos en la fe. Muchas veces es más fácil ser amables con extraños que con aquellos que viven bajo nuestro techo. Dios nos llama a traer paz, paciencia y amor a todas nuestras relaciones, comenzando por las más cercanas. En Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, Pablo nos instruye: «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto». La prueba de las relaciones también nos enseña sobre la importancia de la comunidad. Dios no nos creó para vivir aislados, sino para estar en relación con otros. A través de nuestras interacciones con otros creyentes, crecemos, aprendemos y nos fortalecemos mutuamente. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Nos anima a considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Cuando pasamos por esta prueba, aprendemos a valorar a las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas, incluso cuando esas relaciones son desafiantes. Aprendemos que Dios puede usar cualquier persona, en cualquier situación, para moldearnos y prepararnos para su propósito. Las relaciones difíciles no son obstáculos en nuestro camino, son herramientas que Dios usa para refinarnos. Si estás enfrentando desafíos en tus relaciones hoy, ya sea con tu familia, tus amigos o incluso con aquellos que te han herido,
Recuerda que Dios está usando estas situaciones para trabajar en tu corazón. Él te está llamando a un nivel más profundo de amor, perdón y compasión. Y cuando pasas esta prueba, descubres que tu capacidad de amar se expande y tu corazón se vuelve más semejante al de Cristo. La prueba de la obediencia. La cuarta prueba que Dios coloca ante nosotros es la prueba de la obediencia. Esta es una prueba fundamental, porque revela si estamos dispuestos a confiar en Dios lo suficiente como para obedecer sus instrucciones, incluso cuando no entendemos completamente el porqué. La obediencia a Dios va más allá de simplemente seguir reglas. Se trata de someter nuestra voluntad a la suya, reconociendo que sus caminos son más altos que los nuestros. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». La obediencia es una señal de nuestra confianza en Dios. Cuando obedecemos, estamos diciendo que creemos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando sus instrucciones parecen ilógicas o contrarias a lo que creemos conveniente. Uno de los ejemplos más poderosos de la prueba de la obediencia en la Biblia es la historia de Abraham e Isaac. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, aquel por quien Abraham había esperado tantos años. Esta petición parecía contradecir todo lo que Dios había prometido a Abraham. ¿Cómo podría Abraham ser padre de muchas naciones si su único hijo era sacrificado? Sin embargo, Abraham obedeció. En Génesis capítulo 22, versículos 1 al 3, leemos que Abraham se levantó temprano en la mañana y tomó a Isaac para ir al monte que Dios le había indicado. Abraham no cuestionó, no discutió, simplemente obedeció. Su fe era tan profunda que creía que incluso si Isaac moría, Dios podría resucitarlo. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Nos dice que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Al final, Dios proveyó un cordero para el sacrificio y salvó a Isaac. La obediencia de Abraham no solo demostró su fe, sino que también abrió el camino para las bendiciones que Dios tenía preparadas para él y sus descendientes. Esta historia nos enseña que Dios recompensa la obediencia radical y que cuando confiamos en Él completamente, Él siempre provee. Otro ejemplo de obediencia está en la vida de Noé. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca porque vendría un diluvio, Noé nunca había visto llover. No había ninguna evidencia natural de que un diluvio fuera posible. Sin embargo, Noé obedeció. Durante años construyó el arca mientras probablemente era ridiculizado por quienes lo rodeaban. En Génesis capítulo 6, versículo 22, leemos: «Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó». La obediencia de Noé salvó a su familia y preservó la raza humana. Su ejemplo nos muestra que la obediencia a Dios puede parecer irracional para el mundo, pero es la sabiduría más profunda que podemos tener. La prueba de la obediencia también aparece en situaciones cotidianas. Dios puede pedirnos que perdonemos a alguien cuando queremos venganza. Puede pedirnos que demos generosamente cuando sentimos que no tenemos suficiente. Puede pedirnos que permanezcamos fieles en un trabajo que no nos gusta, o que dejemos una situación cómoda para seguir un llamado que parece incierto. En todas estas situaciones, Dios está probando nuestra disposición a obedecerle. Primera Samuel, capítulo 15, versículo 22. Nos recuerda que la obediencia es mejor que los sacrificios. Dios valora más nuestra disposición a seguir sus instrucciones que nuestros actos religiosos externos. Podemos orar, ayunar y servir en la iglesia, pero si no estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios en las áreas específicas donde Él nos habla, nuestra adoración está incompleta. La obediencia también requiere valentía.
Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que nos sacan de nuestra zona de confort o que requieren que enfrentemos nuestros miedos. Piensa en Moisés, cuando Dios lo llamó a confrontar a Faraón y liberar al pueblo de Israel. Moisés tenía muchas excusas, se sentía inadecuado, tenía miedo y dudaba de sus propias habilidades. Pero Dios le aseguró: «Ciertamente yo estaré contigo». Éxodo capítulo 3, versículo 12. La obediencia de Moisés, aunque inicialmente vacilante, llevó a la liberación de todo un pueblo y estableció su lugar en la historia como uno de los más grandes líderes de la fe. La obediencia también implica confiar en el tiempo de Dios. A veces Dios nos pide que esperemos, que permanezcamos en una situación difícil un poco más, o que no tomemos el camino fácil de salida. Esta forma de obediencia requiere paciencia y fe. José permaneció fiel en la prisión durante años, obedeciendo a Dios incluso cuando parecía que había sido olvidado. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, José fue elevado de la prisión al palacio en un solo día. ¿Has sentido que Dios te está pidiendo algo que parece imposible o ilógico? ¿Te has preguntado alguna vez por qué deberías obedecer cuando no ves el resultado final? Dentro de unos instantes vas a entender cómo la obediencia radical transforma tu destino. Jesús es el ejemplo supremo de obediencia. En el jardín de Getsemaní, antes de su crucifixión, Jesús oró al Padre diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo capítulo 26, versículo 39. Jesús sabía el sufrimiento que le esperaba, pero eligió obedecer a Dios completamente. Su obediencia hasta la muerte nos trajo salvación a todos nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre». La obediencia de Cristo es el modelo para nuestra propia obediencia. Cuando obedecemos a Dios, incluso en las cosas difíciles, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús y demostrando que confiamos en el plan del Padre. La prueba de la obediencia también nos enseña sobre las consecuencias de la desobediencia. En la Biblia vemos ejemplos de personas que fallaron en esta prueba y sufrieron las consecuencias. El rey Saúl es un ejemplo claro. Dios le dio instrucciones específicas sobre cómo lidiar con los amalecitas, pero Saúl decidió hacer las cosas a su manera. Perdonó al rey Agag y guardó lo mejor del botín cuando Dios había ordenado destruir todo. Primera Samuel capítulo 15, versículo 23 dice: «Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey». La desobediencia de Saúl le costó el reino. Esta historia nos recuerda que la obediencia parcial es desobediencia. Dios no se complace con que sigamos solo las partes de sus instrucciones que nos convienen. Él espera obediencia completa y total. Cuando pasamos la prueba de la obediencia, experimentamos las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. La obediencia abre puertas que estaban cerradas, trae provisión donde había escasez y nos coloca en el centro de la voluntad de Dios. Juan capítulo 14, versículo 21 dice: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él». La obediencia también trae paz. Cuando sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido, podemos descansar en su cuidado, confiando en que Él se encargará de los resultados. No tenemos que preocuparnos por el mañana o por cómo saldrán las cosas. Nuestra parte es obedecer. La parte de Dios es hacer que todo funcione para nuestro bien. Si estás enfrentando la prueba de la obediencia hoy, tal vez Dios te está pidiendo que des un paso de fe que parece atemorizante.
Tal vez te está llamando a perdonar cuando todo en ti quiere guardar rencor. Tal vez te está pidiendo que permanezcas fiel en una situación difícil, cuando sería más fácil renunciar. Recuerda que la obediencia siempre trae recompensas, tal vez no inmediatas, pero siempre seguras. Dios honra a quienes le obedecen. Él ve tu fidelidad, ve tus sacrificios y ve tu disposición a seguirle incluso cuando es difícil y en el tiempo perfecto. Él te exaltará y te bendecirá de maneras que superarán tus expectativas. La obediencia es la llave que abre las puertas del propósito divino en tu vida. La prueba de la humildad. La quinta prueba que Dios coloca ante nosotros es la prueba de la humildad. Esta es quizás una de las pruebas más transformadoras porque toca directamente nuestro ego, nuestro orgullo y nuestra necesidad de reconocimiento. Dios nos llama a caminar en humildad, porque sabe que el orgullo es uno de los mayores obstáculos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Nos advierte, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo nos hace pensar que podemos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, que no necesitamos la ayuda de Dios, o que somos mejores que otros. Pero Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, como nos recuerda Santiago capítulo 4, versículo 6. La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar en nosotros mismos menos. Es reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios. Es estar dispuestos a servir a otros sin esperar reconocimiento. Es aceptar corrección y aprender de nuestros errores. Es reconocer nuestras limitaciones y depender completamente de la gracia de Dios. Uno de los ejemplos más poderosos de humildad en la Biblia es el propio Jesús. Aunque era Dios en forma humana, Jesús se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. En Juan capítulo 13, Jesús lavó los pies de sus discípulos, una tarea reservada para los siervos más bajos. Este acto de humildad sorprendió a sus discípulos, especialmente a Pedro, quien inicialmente se resistió. Pero Jesús les enseñó una lección profunda sobre el liderazgo y el servicio. Después de lavar sus pies, Jesús les dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Jesús nos mostró que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio humilde. En el reino de Dios, los últimos serán los primeros, y los que se humillan serán exaltados. Mateo capítulo 23, versículo 12. Dice: «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Moisés también es descrito como un hombre de gran humildad. Números capítulo 12, versículo 3 dice: «Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra». A pesar de ser el líder de todo Israel y de hablar cara a cara con Dios, Moisés nunca permitió que el poder o el reconocimiento se le subieran a la cabeza. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, Moisés no se jactó de sus propias habilidades, sino que reconoció sus debilidades y dependió completamente de Dios. Esta humildad fue clave para su éxito como líder. La prueba de la humildad puede manifestarse de muchas maneras en nuestras vidas. Dios puede permitir situaciones donde somos pasados por alto, donde otros reciben el crédito por nuestro trabajo, o donde nuestros talentos no son reconocidos. En esos momentos, Dios está viendo cómo reaccionamos. ¿Nos volveremos amargos y resentidos? ¿O continuaremos sirviendo con alegría sabiendo que nuestra recompensa viene de Dios y no de los hombres? Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Nos instruye, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La humildad también implica estar dispuestos a ser corregidos.
Proverbios capítulo 12, versículo 1 dice: El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Cuando alguien nos señala un error o una área donde necesitamos crecer, nuestra respuesta natural puede ser defendernos o rechazar la crítica. Pero una persona humilde está dispuesta a escuchar, reflexionar y cambiar. La prueba de la humildad también aparece cuando Dios nos bendice y nos exalta. Es fácil ser humilde cuando estamos en la necesidad, pero cuando Dios nos prospera, nos da éxito o nos coloca en posiciones de influencia, ahí es cuando realmente se prueba nuestra humildad. ¿Mantendremos nuestros corazones agradecidos y dependientes de Dios? ¿O comenzaremos a pensar que nuestro éxito es resultado de nuestras propias habilidades? Deuteronomio capítulo 8, versículos 10 al 14. Advierte al pueblo de Israel sobre este peligro. Dice: Y comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios. Este pasaje nos recuerda que debemos mantener nuestros corazones humildes incluso en la prosperidad, recordando siempre que es Dios quien nos da el poder para hacer las riquezas. El rey Nabucodonosor es un ejemplo de alguien que falló en la prueba de la humildad. Era el rey más poderoso de su tiempo, gobernando el gran imperio de Babilonia. Pero su corazón se llenó de orgullo. Un día, mientras caminaba por su palacio, dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel capítulo 4, versículo 30. Inmediatamente, Dios lo humilló. Nabucodonosor perdió su mente y vivió como un animal en el campo durante 7 años, hasta que reconoció que Dios es soberano sobre todos los reinos de la tierra. Cuando finalmente se humilló y reconoció el poder de Dios, su reino le fue restaurado. Esta historia nos enseña que Dios no tolerará el orgullo y que Él tiene maneras de humillarnos si nos negamos a humillarnos voluntariamente. Es mejor humillarnos nosotros mismos que esperar a que Dios lo haga. La humildad también se manifiesta en cómo tratamos a los demás. Una persona verdaderamente humilde no busca ser servida, sino servir. No busca los primeros lugares, sino está dispuesta a tomar el último asiento. No busca dominar conversaciones, sino escucha con atención. No menosprecia a otros, sino ve el valor en cada persona. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando pasamos la prueba de la humildad, Dios nos puede confiar mayores responsabilidades. La humildad es la base sobre la cual Dios construye su reino en nuestras vidas. Sin humildad, cualquier éxito que logremos será superficial y temporal. Pero con humildad, podemos ser usados poderosamente por Dios, sin que el orgullo nos destruya. Primera Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6 dice: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La promesa es clara: si nos humillamos, Dios nos exaltará en su tiempo perfecto. No necesitamos promovernos a nosotros mismos, ni luchar por reconocimiento. Nuestra responsabilidad es caminar en humildad, y Dios se encargará de abrir las puertas correctas en el momento adecuado. Si estás pasando por la prueba de la humildad hoy,
Tal vez sientes que tus esfuerzos no están siendo reconocidos. Tal vez has sido pasado por alto para una promoción o un ministerio. Tal vez otros están recibiendo elogios mientras tu trabajo permanece en la sombra. Recuerda que Dios ve todo. Él conoce tu corazón, tu trabajo y tu fidelidad. Y cuando llegue el tiempo correcto, Él te honrará de una manera que nadie podrá cuestionar. Continúa sirviendo con humildad, continúa dependiendo de Dios y confía en que Él está trabajando todas las cosas para tu bien. La prueba de la integridad. La sexta prueba que Dios coloca ante nosotros es la prueba de la integridad. La integridad se refiere a vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, especialmente cuando nadie nos está viendo. Es hacer lo correcto incluso cuando es difícil, costoso o impopular. Dios valora enormemente la integridad porque revela la verdadera condición de nuestro corazón. Proverbios capítulo 11, versículo 3 dice: La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad nos mantiene en el camino correcto, mientras que la falta de ella nos lleva a la destrucción. En un mundo donde el engaño, la manipulación y los atajos son comunes, Dios nos llama a ser diferentes. Nos llama a ser personas de palabra, personas que honran sus compromisos y personas que actúan con honestidad en todas las áreas de sus vidas. La prueba de la integridad no es solo sobre grandes decisiones morales, sino también sobre las pequeñas elecciones que hacemos cada día. Es devolver el dinero extra cuando el cajero se equivoca a nuestro favor. Es ser honestos en nuestras declaraciones de impuestos. Es cumplir nuestras promesas incluso cuando nos cuesta. Es rechazar el chisme y la calumnia. Es tratar a las personas con respeto incluso cuando están ausentes. Estas pequeñas decisiones revelan quiénes somos realmente. José nuevamente nos da un ejemplo poderoso de integridad. Cuando fue vendido como esclavo en Egipto, terminó en la casa de Potifar, un oficial importante. Potifar confió tanto en José que le dio autoridad sobre toda su casa. Génesis capítulo 39, versículo 6 dice: Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José repetidamente. José fácilmente podría haber cedido a la tentación. Estaba lejos de casa, nadie de su familia se enteraría, y podría haber racionalizado diciendo que después de todo lo que había sufrido, merecía un poco de placer. Pero José se mantuvo firme en su integridad. Su respuesta a la esposa de Potifar revela su carácter. En Génesis capítulo 39, versículos 8 y 9, José dijo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? José vio que pecar contra Potifar sería también pecar contra Dios. Su integridad no dependía de si sería descubierto o no, sino de su compromiso con hacer lo correcto delante de Dios. Aunque esta decisión le costó ser falsamente acusado y encarcelado, Dios eventualmente lo vindicó y lo elevó a la segunda posición más alta en Egipto. La integridad a menudo tiene un costo a corto plazo, pero trae recompensas a largo plazo. Daniel es otro ejemplo extraordinario de integridad. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros jóvenes israelitas, fue colocado en el palacio del rey para ser entrenado. Parte del entrenamiento incluía comer de la comida y el vino del rey. Sin embargo, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel capítulo 1, versículo 8. Esta decisión requirió valentía porque significaba ir contra las normas establecidas por el rey. Pero Daniel mantuvo su integridad y Dios lo honró, dándole sabiduría y entendimiento por encima de todos los demás en el reino. Más tarde en su vida, Daniel enfrentó otra prueba de integridad.
Los oficiales del rey Darío conspiraron contra él y lograron que el rey firmara un decreto prohibiendo orar a cualquier dios, excepto al rey durante 30 días. Daniel sabía que orar a Dios significaba ser arrojado al foso de los leones, pero su integridad era inquebrantable. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no ocultó su fe ni compromiso con Dios. Su integridad lo llevó al foso de los leones, pero Dios lo protegió milagrosamente y cerró las bocas de los leones. Al final, Daniel fue honrado por el rey, y sus enemigos fueron destruidos. La integridad de Daniel no solo lo salvó, sino que también trajo gloria a Dios delante de una nación pagana. ¿Te has encontrado en situaciones donde hacer lo correcto te costaría algo valioso? ¿Has sentido la tentación de tomar un atajo o comprometer tus principios? En unos instantes verás por qué mantener tu integridad, incluso cuando es difícil, es la decisión más sabia que puedes tomar. La prueba de la integridad también se manifiesta en cómo manejamos nuestras finanzas. Dios nos llama a ser fieles en lo poco antes de confiarnos mucho. Lucas capítulo 16, versículo 10 dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si no podemos ser honestos con pequeñas cantidades de dinero, ¿cómo podremos ser confiables con mayores responsabilidades? Proverbios capítulo 20, versículo 23 dice: Abominación son al Señor las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Dios detesta el engaño en los negocios y las transacciones financieras. Nos llama a ser honestos en nuestro trabajo, justos en nuestros tratos comerciales y generosos en nuestro dar. La integridad también se prueba en nuestras palabras. Santiago capítulo 5, versículo 12. Nos instruye: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Nuestras palabras deben ser confiables. Cuando decimos que haremos algo, debemos cumplirlo. Cuando hacemos una promesa, debemos mantenerla. Nuestra reputación como personas de integridad se construye sobre la confiabilidad de nuestras palabras. La prueba de la integridad también incluye cómo respondemos cuando cometemos errores. Una persona de integridad no trata de ocultar sus faltas ni culpar a otros. En lugar de eso, asume responsabilidad, pide perdón y busca hacer las cosas bien. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió pecados graves. Adulteró con Betsabé y mandó matar a su esposo Urías. Pero cuando el profeta Natán lo confrontó, David no intentó justificarse ni negar su pecado. En cambio, dijo: «He pecado contra el Señor». Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 13. La disposición de David para admitir su error y arrepentirse restauró su relación con Dios. El Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de David, donde clama por misericordia y un corazón limpio. La integridad incluye ser honestos sobre nuestras fallas y buscar el perdón y la restauración. Cuando pasamos la prueba de la integridad, ganamos algo invaluable: la aprobación de Dios y la paz interior que viene de vivir con la conciencia limpia. Proverbios capítulo 10, versículo 9 dice: «El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado». La integridad nos da confianza porque sabemos que no tenemos nada que ocultar. Podemos dormir en paz por la noche, sabiendo que hemos actuado correctamente. La integridad también nos protege de las consecuencias del pecado. Aunque la deshonestidad puede parecer beneficiosa a corto plazo, eventualmente lleva a la destrucción. Números capítulo 32, versículo 23.
Advierte, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante el Señor, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. No podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones, pero cuando vivimos con integridad, nos protegemos de muchos problemas y dificultades. Si estás enfrentando la prueba de la integridad hoy, tal vez estés en una situación donde hacer lo correcto te costará algo. Tal vez perderás dinero, una oportunidad o incluso una relación. Recuerda que Dios está contigo y que Él recompensa a quienes caminan en integridad. La ganancia temporal del pecado nunca vale más que la paz y las bendiciones que vienen de hacer lo correcto. Mantén tu integridad, incluso cuando te cueste, porque Dios ve tu fidelidad y en el momento adecuado te vindicará y te bendecirá abundantemente.